Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas aquí a nuestro canal Peces Beta Colección Hinojosa. En esta ocasión vamos a culminar la serie de videos que hemos hecho referentes a cómo fotografiar peces beta para su venta. Vamos a ver la parte 4, ojalá puedan ustedes ver las partes anteriores, ya que en esta ocasión vamos nosotros a ver las configuraciones del equipo, vamos a hacer una similitud o vamos a comparar las características de una cámara fotográfica semiprofesional con las características de un teléfono, con lo cual igual vamos a ver algunas de la manera de la configuración que debe tener el teléfono y la cámara. Vamos a utilizar un teléfono Samsung Galaxy A15 y una cámara Canon T3i. Es el equipo que nosotros vamos a utilizar. Ahora, en esta ocasión vamos a ver cómo se van a configurar ambos, pero no únicamente para tomar una buena fotografía vamos a saber configurar la cámara o vamos a proponer cómo se configura esta cámara. Lo que requerimos es que vean ustedes los anteriores videos, porque hay que hacer una preparación o lleva una preparación previa hasta el momento de tomar la fotografía. Una preparación, me refiero al equipo con el que vamos a contar, las características del pez y el pez esté en unas condiciones apropiadas. Hay que preparar al pez para tomar una buena sesión de fotografías y la fotografía pues haga con mucha calidad. Nosotros nos enfocamos un tanto a que se cree un impacto con la fotografía. Cuando las personas vean esta fotografía se crea un impacto y se destaque lo que es la belleza del pez. Entonces ojalá puedan ustedes ver los anteriores videos para que entiendan este comentario que estamos haciendo, y en este caso únicamente vamos a hablar ya de la configuración de la cámara. Aprovecho también para decirles, del lado derecho están avanzando los nombres de determinadas personas y la bandera del país de origen de cada uno de ellos. Entonces quien quiera aparecer en nuestros siguientes videos, déjenos un comentario y nos diga su nombre y la nacionalidad, para en futuros videos poder agregarlos, poder aumentarlos ahí y estén pasando en el transcurso de nuestro video. También quiero mandar un saludo a nuestro patrocinador Gustavo Arriero. Bueno, pues vamos a comenzar con este video. Aquí tenemos una imagen. Es una fotografía, es un pequeño estudio que tenemos para tomar las fotografías de nuestros peces. Aquí podemos ver algunas de las características. Esta es una mesa pues semiprofesional para tomar fotografías de lo que se llama para fotografías de producto. Aquí está. Tiene dos curvas. Aquí podemos nosotros ver nuestra cámara fotográfica, una cámara semiprofesional. Aquí está montada, es importante que se den cuenta que está montada en un tripié. Aquí está nuestro acuario, nuestra pecera donde vamos a colocar al pez, donde vamos a tomar la fotografía. Aquí se puede apreciar el fondo, es movible, podemos cambiarlo de diferentes colores. En este caso nosotros nos hemos ido pues trabajando últimamente con lo que es el fondo negro, que es una fotografía más difícil de la que normalmente tenemos con un fondo de color. Bueno, aquí tenemos la pecera, aquí tenemos nosotros una luz, una lámpara, una luz en fotografía se llama luz cenital, que va de arriba hacia abajo para estar alumbrando a lo que es el pez. De este lado también tenemos otro reflector, igual para alumbrar al pez, dar luz de un lado, y de este lado no se ve en la fotografía, pero podemos poner igual otro reflector, otro no se aprecia, pero podemos poner otra luz de ese lado. Podemos poner tantas luces como nosotros queramos, como consideremos necesario. Como les comentaba, nosotros
compartimos nuestra experiencia, no somos fotógrafos profesionales. Como hemos comentado anteriormente, hemos tomado cursos de fotografía que más o menos nos han orientado, pero no somos fotógrafos profesionales. Realmente para ser fotógrafo pues se requieren igual, eso es una carrera universitaria que se tiene que tener. Nosotros como veteros pues tratamos de cubrir ciertos puntos, ciertos requisitos para poder tener unas fotografías de mejor calidad, pero jamás nos podríamos comparar a un fotógrafo profesional o a un fotógrafo que estudió una carrera universitaria. Únicamente nosotros damos nuestra opinión y compartimos nuestras experiencias. Entonces en la siguiente imagen vamos a ver nosotros lo que les comentaba de la fotografía, de lo que es el fondo negro. Aquí estamos más cerca. Esta parte está más salida, en la parte superior está más larga para poderla sacar fácilmente. Y se atora, esta se atora con lo que es nuestro mismo acuario. Vean ustedes. Y aquí está, como les comentaba, lo que es la luz cenital. Referente a la manera en que vamos a iluminar, hay libros, hay muchos, vamos a llamarlo compendios, y hay cursos muy especializados de cómo se ilumina. Realmente son cursos muy caros también para saber cómo se ilumina de la mejor manera. Entonces igualmente, les reitero, solamente nosotros tratamos de dar nuestra opinión y compartir nuestra experiencia en cómo nosotros hemos logrado algunas de las fotografías. Aquí les vamos a mostrar una característica importante e interesante de lo que es nuestra pecera. Aquí ya vean ustedes, tiene el fondo blanco, como les comentaba, es movible. Nosotros, por ejemplo, en las transmisiones que hacemos, la configuración, el tamaño de pantalla que nos acepta YouTube es de 1280 por 720. También acepta más grande, que es 1920 por 1080. Nosotros utilizamos 1280 por 720. Entonces tratamos nosotros de que la imagen que vamos a subir a internet, que en este caso ese video por ejemplo, pues cumple estas especificaciones: 1280 por 720 píxeles. Y es una relación también de cuando uno edita algo, cuando uno edita un video, también es una relación que incluso las cámaras nos especifican 16 a 9. Hay diferentes configuraciones. También aquí está un poco en lo que es el papel fotográfico, las medidas, los tamaños. Entonces, nuestro acuario tiene que tener esta medida. Vamos a procurar que tenga esta medida para que la fotografía se pueda encuadrar de mejor manera. En la siguiente imagen, vean ustedes, es una imagen de nuestra cámara. Nosotros tomamos fotografías con una cámara Canon. Es una cámara semiprofesional. Esta cámara tiene una característica. En este caso, tiene esta línea que se considera como una línea de caracol, se le puede llamar también así, o lo que es la proporción áurea o proporción dorada. Esto se utiliza en lo que es publicidad, en lo que es pintura, en lo que es fotografía. A rasgos generales, lo que sucede es que en esta parte vamos a tratar de colocar lo que queremos destacar de nuestra imagen, lo que queremos destacar de nuestro pez en esta parte. Entonces esta es la parte principal donde vamos a destacar de nuestros peces. Ahora, referente a esto, hay mucha información en internet, hay libros especializados que hablan de lo que es la proporción áurea. Se supone, así en un pequeño resumen, a la vista de los ojos y el razonamiento del cerebro, lo que hace es ubicar inmediatamente nuestro cerebro va a ubicar esto, que es la parte principal,
Se supone que esto esté en armonía con el cerebro, en armonía con los números, en armonía con el universo. De hecho, esto se ha utilizado desde hace siglos, en lo que es la proporción áurea. De eso se habla que en el cuadro de la Gioconda, la Mona Lisa, se utilizó esta proporción. Bueno, se han hecho estudios al respecto. Entonces, nosotros estamos utilizando esta proporción para nuestros peces, para nuestras fotografías. Ahora, no todas las cámaras fotográficas tienen esta proporción. Aquí lo que nosotros hicimos fue descargarle un programa adicional a nuestra cámara para que nos dé esta espiral dorada, esta proporción áurea, y nos pueda orientar o nos pueda ubicar mejor al pez al momento de fotografiarlo y cause un mejor efecto visual en las personas cuando están viendo las fotografías de nuestros peces. Entonces, esta proporción no la traen todas las cámaras. Entonces, ahí me da la facilidad de poder encuadrar al pez de acuerdo a esta proporción. Si ven ustedes, aquí tiene una línea, ojalá puedas marcar bien, la puedo marcar, tiene una línea aquí y una línea aquí. Este exactamente es la medida de nuestro acuario. Aunque cuando tomamos la fotografía, el visor ve toda esta parte, estas orillitas, sí las ve, pero la proporción ahora va a entrar únicamente en esta proporción, va a entrar únicamente en este cuadro. En la siguiente imagen, nosotros precisamente vamos a ver cómo encaja la proporción áurea en nuestro acuario. Vean ustedes, es la misma relación de aspecto que tiene en este caso nuestra pecera. Entonces, nosotros aquí estamos superponiendo lo que es la proporción áurea, pero es realmente lo que vamos a estar viendo nosotros en el visor. Entonces, nuestra pecera para las fotografías, la última que tenemos, de hecho hemos tenido varias peceras, varios acuarios para tomar fotografías. La última es esta. Realmente hemos ido pues evolucionando también, aprendiendo más sobre fotografía, aprendiendo a crear un mejor impacto en la fotografía, tratar de que entren nuestras fotografías en algo un poco más artístico. De hecho, desde el primer video que nosotros hablamos sobre fotografía, les hablábamos, por ejemplo, de lo que es el arte en la fotografía, de lo que es lo artístico en nuestras imágenes. Entonces, lo que nosotros estamos auxiliándonos es precisamente de un acuario que cumple las dimensiones de la proporción áurea, de una cámara que tiene esta proporción y nos ayude precisamente a tomar mejores fotografías. Entonces, esta pecera se mandó a hacer especialmente con estas medidas. En el caso del teléfono, nosotros aquí podemos ver determinadas características. También los teléfonos, eso sí lo tienen todos los teléfonos, tienen esta proporción que también se llama la ley de tercios. Vean ustedes esta línea, esta otra línea, está dividida nuestra pantalla de manera horizontal en 3, igualmente de manera vertical está dividida en 3. A esto se le llama igual la proporción de tercios. De hecho, igualmente hay mucha información de cómo se debe de manejar la proporción de tercios. Básicamente, por ejemplo, si nosotros vamos a retratar un atardecer, lo que se sugiere es que en esta línea pase el mar hasta que llegue el mar. De aquí hacia abajo es el mar y de aquí hacia arriba es el cielo. Porque vamos a retratar, por ejemplo, el sol y el atardecer, el reflejo que se hace en las nubes, el juego de luces que se hace en las nubes. Si fuéramos a retratar, por ejemplo, un barco que se pueda ver un poco a lo lejos, bueno, entonces este sería nuestro horizonte. Aquí hasta aquí retratamos al mar, de aquí hacia arriba está el cielo y supongamos que aquí pudiera estar un barco o un acantilado o algo. Entonces vamos a apoyarnos en esta ley de tercios. Por ejemplo, también si nosotros
se me ocurre ahorita pensar, vamos a retratar un pez, bueno, lo podemos ubicar en esta línea, la aleta caudal, que es lo que generalmente queremos destacar. Pero si ustedes quieren destacar la cabeza o alguna otra aleta, bueno, vamos a ubicarla en estas líneas. Pero va a depender de lo que nosotros queramos destacar de nuestros peces. Pero esta ley de tercios nos va a ayudar bastante para ubicar. No es lo mismo que la proporción áurea, pero nos sirve y nos va a ayudar. La franja amarilla de en medio es el horizonte. Esto es para que cuando nosotros tomemos una fotografía, si esta línea no está bien, amarilla, significa que está caída la fotografía, que está ladeada nuestra mano, nuestra cámara, y está chueca. Entonces esto también nos ayuda a nosotros a que la imagen quede perfectamente bien orientada. Aquí en esta otra imagen, lo que nosotros vamos a tener es la configuración de nuestra cámara. Ahí en el círculo rojo está la velocidad con la que vamos a tomar la fotografía. Es 1/30. Es la menor velocidad que se puede tomar una fotografía sin tripié. Obviamente va a ayudar mucho mejor si utilizamos el tripié, como lo comenté en las primeras fotografías, en donde comentábamos que tenía un pequeño estudio y poníamos la cámara en un tripié. Entonces nos va a ayudar bastante el tripié, nos va a dar una mejor nitidez de nuestra fotografía si vamos a utilizar un tripié, y podemos incluso programar determinadas características. Entonces 1/30 es una velocidad lenta, es una velocidad no tan rápida. Esto nos va a permitir, esta velocidad nos va a permitir que entre mayor cantidad de luz, que tenga más tiempo para entrar mayor cantidad de luz. Entonces se va a utilizar, nosotros utilizamos una velocidad baja, entonces 1/30. También en este tenemos nosotros el f5.6. Esto se refiere a la cantidad que va a abrir el diafragma de nuestra cámara. F5.6 significa que va a abrir mucho nuestro diafragma. Al abrir mucho va a entrar mayor cantidad de luz. Y entonces lo que vamos a tener, está abriendo mucho nuestro diafragma, entra mucha luz y está haciendo la velocidad lenta. Entonces va a ayudar a que entre mucho más cantidad de luz. Al entrar mucho más cantidad de luz, pues nos va a dar una mejor imagen con mayor detalles, porque estamos jugando tanto con la velocidad como con la apertura del diafragma. Entonces es la configuración que nosotros utilizamos. Y en el caso del ISO, utilizamos generalmente el ISO 100, pero muchas veces este ISO 100 puede variar de acuerdo a la cantidad de luz que tenemos nosotros en el momento que estamos tomando la fotografía. Muchas veces utilizamos la luz, como lo comentamos, las lámparas, pero también a veces utilizamos un tanto la luz del día, o utilizamos, a lo mejor entra, no sé, mayor cantidad de luz en una ventana, o entra mayor cantidad de luz por alguna, en el caso una cortina, nosotros estamos. Entonces puede variar el ISO, puede irse a 200 o a 300 o a 400. Mi recomendación es que siempre esté en 100, que tratemos de que esté en 100. ¿Por qué? Porque igualmente nos va a dar una fotografía con mayor nitidez el ISO 100. No va a tener lo que son unos pequeños granulitos que hace que la imagen se empiece a ver determinada cantidad borrosa. Y le damos un ISO muy alto, que significa que va a entrar mucha luz, pero se va a pixelear nuestra imagen. Entonces esa es la configuración que nosotros utilizamos en nuestra cámara. 1/30, que es la velocidad, f5.6, que es la apertura del diafragma, y un ISO bajo, que es en este caso el 100. Hay ocasiones que hay cámaras que tienen ISOs más bajos. Vamos a tratar de utilizar, si tenemos o contamos con un ISO más bajo, adelante, lo podemos utilizar. Siempre va a mejorar nuestra fotografía. En el caso de los celulares, estamos hablando de un celular
de una gama normal, vamos, no es ni muy sofisticado, ni muy ni muy viejito, vamos a llamarlo así. Y aquí tenemos diferentes características. Igualmente ahí ustedes pueden ver lo que es las líneas de la ley de tercios. Aquí están, que nos van a ayudar. Entonces, igual los celulares, todos tienen esta, la puede uno activar o desactivar. De hecho, hay una que hasta lo divide en 5 partes, pero generalmente se utiliza este de 3. Vamos a verlo un poco más grande. Vean ustedes. Lo que yo les comentaba, ahí está la relación de 16:9 que también la maneja el celular. Y cuando nosotros editamos o hacemos algún video, también cuando hacemos el video nos va a preguntar cuál es la relación que vamos a utilizar. Hay diferentes. En este caso estamos hablando únicamente de la 16:9, que sería para una de 1280-720. Aquí también podemos nosotros ver lo que es permítanme, lo que es la velocidad. Aquí está, 1/30. Hay celulares que en este caso el que nosotros utilizamos o el que utilizamos para este video tiene la opción de manejar la velocidad. Uno la puede colocar a las características o como uno la esté necesitando, como lo acabamos de comentar, de 1/30. Y también uno puede manejar el ISO. Aquí está 1/100, perdón, está un ISO 100. Generalmente también tenemos aquí la opción de que sea automático. Nosotros tenemos que configurar nuestra cámara para obtener mejores resultados. Lo que no podemos nosotros manejar aquí es la apertura del diafragma. Aquí el celular la va a hacer de manera automática. En este caso, en este celular, no sé si ustedes tengan algún celular que les pueda controlar igualmente la apertura del diafragma. Entonces, ya saben ustedes, un diafragma bajo para que abra mucho más el diafragma. En este caso, el diafragma lo maneja de manera automática. Pero sí podemos nosotros jugar con las características de nuestro teléfono. Aquí estamos colocando una pantalla en blanco y estamos nosotros colocando este pez, esta imagen. Nosotros en esta imagen lo que queríamos destacar es precisamente las aletas. Generalmente lo que es interesante o lo que causa un mayor impacto es la aleta caudal. Generalmente. ¿Por qué? Porque es vistosa, porque es la más grande y porque generalmente es algo que al ojo y al aficionado le va a gustar mucho lo que son las aletas. Y en el caso de la aleta caudal es la aleta más grande. Entonces, generalmente vamos a llamar la atención. Entonces, vean ustedes cómo está la proporción áurea. Está exactamente ahí en lo que es la aleta caudal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Colocamos nuestro acuario, colocamos nuestra cámara y esperamos a que el pez pase por esta parte para poderlo situar en lo que es la proporción áurea y causar un mayor impacto. Muchas veces se acerca, muchas veces pues no es la posición ideal. Vamos a tomar varias fotografías hasta encontrar nuestra fotografía ideal. Realmente nosotros estamos acostumbrados a tomar entre 20, 30, 40, hasta 50 fotografías en algunas ocasiones de algún pez, porque muchas veces pues no se dejan, muchas veces son apáticos. Y lo que les comentaba, hay que utilizar o fotografiar en el horario más adecuado
al pez, en el cual no esté cansado, en el cual esté fresco, en el cual esté, pues generalmente nosotros tomamos las fotografías de los peces de la mañana cuando el pez está relajado, está descansado. Entonces nosotros vamos a esperar a que se coloque el pez en esta proporción para tomar la fotografía y escoger la mejor. Recuerden ustedes que así está diseñada nuestra pecera para las fotografías y está diseñado lo que es la configuración de nuestra cámara. Y vean ustedes cómo encaja y cómo la idea es que llame la atención, genere el impacto, lo que es la aleta caudal en el caso de este pez, y que pueda encajar en lo que es la proporción áurea, que es lo que va a llamar la atención. Vamos a ver otra fotografía. Aquí está esta otra fotografía. Igualmente está encajando en la proporción áurea. Quizá lo que yo aquí les comentaba, hubiera estado el pez un poquitito más a la derecha, pero está encajando en lo que es la proporción áurea. Está creando ese impacto visual este pez. De hecho, esta fotografía es una de las que a mí más me ha gustado por la calidad que logramos obtener en esta fotografía. De hecho, esta fotografía la tenemos impresa porque pues, definitivamente es de las que más me ha gustado. Es una posición rara, una posición distinta del pez, y pues me mereció imprimirla y tenerla colgada en un cuadro. De hecho, en algún video le hemos sacado. Otra cosa importante que nosotros vamos a tener en mente es aquí nosotros tenemos al pez dentro de lo que es el rango de la proporción áurea. El pez está viendo hacia el lado izquierdo. Entonces, dentro de las normas o lo recomendable, no sé si esté correcto decir dentro de las leyes, hacia donde esté viendo el pez debe de tener un espacio mayor que hacia la espalda. Entonces hay que cumplir también eso. Hacia donde ve tiene uno que tener un espacio mayor. Vean ustedes igualmente en esta fotografía. El pez está viendo hacia su lado, bueno, hacia nuestro lado izquierdo, y tiene que tener un espacio mucho mayor de la vista del pez. Generalmente yo he visto mucho que toman las fotografías y la pecera está aquí. Está aquí. Y no es lo ideal, no es lo correcto. Generalmente esto lo hacemos porque tratamos de que el pez se enfrente a otro pez, tenga enfrente otro pez para que pueda abrir las aletas, para que se active, y colocamos un pez frente al otro. Y generalmente las fotografías salen con un vidrio aquí. Realmente para una buena fotografía ya más artística no es conveniente. ¿Cómo hacemos que este pez no tengamos aquí el vidrio? Pues simplemente en nuestra pecera, fuera de nuestra pecera, vamos a colocar otro pez, pero afuera de la pecera, y vamos a esperar a que el pez se vaya al siguiente lado y trate de atacar, o trate de alcanzar, o trate de intimidar al pez que tiene enfrente. Ahí se ve que estaba haciendo un movimiento este pez para regresar, para atacar, para dirigirse a ese pez, al pez que tiene enfrente. En algunas ocasiones colocamos a un macho, igualmente en algunas ocasiones colocamos a una hembra. Va a depender de cómo reaccione el pez. Entonces sí tiene cierto trabajo lograr ese tipo de fotografías, sí tiene cierto trabajo, cierta paciencia para lograr fotografías pues con un toque más artístico. Entonces ya saben, siempre hacia donde esté viendo tiene que ser un espacio grande, un espacio mayor, porque entonces da la imagen de que si aquí está alguna barrera, pues ¿qué es lo que está viendo? Está viendo su vista chocar contra una barrera, que sabemos que es un vidrio transparente, pero a nivel fotografía, pues lo importante es que se respeten ciertas reglas fotográficas. Aquí está otro pez. Esta
Ya la habíamos presentado esta fotografía en las exposiciones anteriores. Vean ustedes, la proporción áurea, ahí está. Cómo está encajando, lo que es la aleta caudal, está encajando en toda la proporción áurea. Aquí lo que hicimos fue acercar un tanto con la cámara. Estamos acercando nuestra cámara hacia la pecera para poder lograr una ampliación mayor de nuestro pez. Entonces hicimos un acercamiento con la cámara, pero la cámara nos va siempre a representar esta proporción áurea que tenemos nosotros. Igualmente aquí estamos respetando la visión. El pez está viendo aquí y hacia acá hay un mayor espacio que el que pudiera encontrar en la parte de acá atrás. Entonces aquí es importante igualmente respetar esas reglas fotográficas y que entra en lo que es la proporción áurea, esta parte de la aleta caudal. En el caso de la proporción áurea, nosotros de acuerdo a nuestra cámara la tenemos en esa posición. Es decir, aquí inicia, aquí empieza la espiral y puede ir siguiendo. Pero la proporción áurea se puede acomodar de diferentes formas. Repito, en este caso la tenemos así porque es la que tenemos en nuestra cámara y es la que generalmente estamos nosotros utilizando. Pero puede ser permítanme, déjenme para que la puedan comparar. Puede ser así. Esto que nos indicaría que el pez estaría de este lado para crear el impacto, estaría de este lado y no del lado derecho, estaría del lado izquierdo. Entonces la proporción áurea se puede invertir y entonces manejarla de este lado y respetar las mismas reglas sobre la visión, respetar lo que queremos destacar del pez va a estar en esta parte. Incluso puede estar arriba, puede estar en cualquiera de las dos, de las cuatro esquinas, puede estar el inicio de este caracol. Entonces va a depender de nuestro pez, de nuestra fotografía, de la manera en que nosotros la estamos manejando. Pues ya sea así o de esta manera. Repito, yo manejo esta, que es la que nos proporciona nuestra cámara. De hecho, también esta proporción áurea, cuando tomamos algún video, también nos aparece esta proporción áurea. Bueno, pues ojalá les haya servido esta serie de videos en los cuales hablamos de cómo fotografiar peces beta para su venta. Aquí sí les reitero la posición de un servidor. No soy un fotógrafo profesional. Lo que estamos haciendo es compartiendo nuestras experiencias, dando nuestra opinión sobre cómo fotografiar un pez, dando nuestros puntos de vista. Realmente el hecho de la fotografía, pues la fotografía es una carrera, es una profesión que se estudia a nivel universitario. Y nosotros únicamente lo que hacemos es compartir nuestra experiencia sin tener ningún conocimiento básicamente universitario de fotografía. Hemos tomado algunos videos, hemos tomado algunas charlas, hemos asistido a diferentes eventos de fotografía, pero jamás nos vamos a comparar con un fotógrafo profesional que realmente se dedica pues de manera diaria, muchas horas al día pasa en fotografía de manera profesional. Nosotros únicamente somos aficionados a la fotografía, aficionados a los peces beta y estamos dando una opinión, que quede muy claro, no somos expertos, no somos licenciados en fotografía, somos simplemente aficionados a la fotografía y especialmente o específicamente fotografía de peces beta. Entonces esa es nuestra opinión.
Y esa es nuestra sugerencia y es lo que nosotros podemos compartir con todos ustedes. Antes de terminar, quisiera compartir con ustedes una experiencia. Permítanme. Por ejemplo, esa fotografía. Esta fotografía, pues tal pareciera que el pez está suspendido, que el pez pudiera estar volando. Esta es una fotografía que a mí me gusta mucho porque nos da esa impresión. Les quiero compartir a todos ustedes una experiencia que tuvimos aquí en nuestro local hace algunos años, algún tiempo. En esa ocasión les quiero comentar, nosotros estamos escribiendo nuestro libro El ABC del pez Beta Splendens y estábamos tocando el tema, estábamos estudiando el tema, estábamos analizando el tema de lo que es la hidrodinámica en el caso de los peces, porque estamos hablando de agua. Entonces nosotros estábamos estudiando, analizando la aerodinámica y la hidrodinámica, ambas las estábamos utilizando. Son las mismas leyes, solamente el fluido puede ser en aire o el fluido puede ser en agua, pero son las mismas leyes de este movimiento. Entonces, la experiencia que nosotros queremos compartir con todos ustedes, estábamos en nuestro acuario, en nuestro local, y llegó una familia, básicamente llegó el papá, llegó el hijo, y estaban viendo los peces, iban a escoger un pez, y pues yo los dejé que escogieran con calma, que entre ellos se preguntaran, que entre ellos platicaran, y escogieran finalmente un pez. Entonces yo únicamente ya estaba observando, ya había platicado con ellos y estaban en el momento de escoger. Y me llamó la atención un comentario que hizo el niño, un niño, ¿qué les diré? Unos 9, 8 años, 10 años quizá. Entonces el niño le comenta a su papá, oye papá, mira cómo vuelan esos peces. Entonces a mí me llamó la atención el comentario del niño. Obviamente el papá le contesta, no hijo, los peces no vuelan, los peces nadan. ¿Y esto a qué cae a colación? A que realmente, en mi opinión, el niño está analizando el movimiento, independientemente si es en el aire o es en el agua, porque son las mismas leyes que rigen este tipo de movimientos. Entonces a mí me llamó la atención porque efectivamente pareciera que los peces vuelan. Entonces es algo que me llamó la atención y me quedó siempre grabado en mi mente. Y nosotros seguimos estudiando, seguimos analizando lo que es la hidrodinámica en el pez beta, y encontramos muchas cosas muy curiosas. Pues una de ellas fue esta. Lo que me sorprendió fue que el niño en su cerebro lo registra de la misma manera, o lo registró de la misma manera como si volaran los peces. Entonces esta fotografía me recuerda esa anécdota donde parece que el pez está volando, que está suspendido en el aire. Entonces es algo que quería aquí compartir, quería mostrar, quería tomarme unos minutos para compartir con todos ustedes esa experiencia y puedan ustedes imaginar pues en las fotografías lo que logran transmitir, lo que logran comunicar a la persona que las está viendo. Bueno, pues esa es la transmisión, es la grabación, perdón, del día de hoy. Espero que les sea nuevamente de utilidad y pues nos veamos en siguientes transmisiones, en siguientes videos. Por el momento es todo y recuerden, disfruten del pez beta como se disfruta de una obra de arte.